Muy buenos días para los seguidores de Periodismo en Red aquí en Colombia. También muy buenas noches para Ámsterdam, donde está el doctor Núñez. Y muy buenos días también para la periodista aliada internacional Mijaela Badín, una gran corresponsal para nuestra casa de periodismo acá en Colombia, exactamente para Periodismo en Red. Hola David, qué gusto. Gracias, Mijaela. Precisamente entrar una emergencia carcelaria en Colombia que está aconteciendo lamentablemente, declara hace 2 días el ministro de Justicia, Osuna, donde pone en contexto y en jaque una emergencia carcelaria acá dentro del país. Pero antes de iniciar al 100% con nuestro contexto colombiano, quisiera saludar nuevamente a nuestra periodista Mijaela y que pues nos aborde ¿qué ha transcurrido hace un mes ya luego de esta crisis carcelaria en Ecuador, querida Mijaela? Hola David, bueno, qué gusto estar de nuevo con tu audiencia, con ustedes. Siempre es muy grato para mí poder, qué pena hablar de este tema, pero bueno, contactarnos y conectarnos me parece súper chévere. Bueno, recordar, ¿no? que nos pusimos en contacto a principios del mes de enero, el mes pasado, cuando en Ecuador comenzó la crisis carcelaria después de la huida de uno de los líderes más peligrosos, según el gobierno, que esto desencadenó, ¿no?, en una crisis carcelaria con graves motines en al menos 6 cárceles de aquí de Ecuador. También recordarles que nos pusimos en contacto, ¿no?, al compartir una entrevista que hice a uno de los líderes, máximos líderes de la banda de los Lobos. Pude hacer esa entrevista y conocer de primera mano qué es lo que estaba pasando aquí en la cárcel de Turi, donde había más de 60 personas retenidas. Entonces, bueno, comentarles que esta situación ha cambiado, ya las cárceles están ya en manos de las Fuerzas Armadas, ya hay un control de todas las cárceles, lo que indica el gobierno, estos comunicados del gobierno. Y bueno, también fueron liberadas más de 150 personas que permanecían en el interior, entre guardias y personal administrativo. También, según las indicaciones de la gobernación de aquí de Azuay, resultó una persona muerta a raíz de todo este contexto en estos operativos. Y supuestamente lo que indica también el gobierno, que todos estos operativos también, o sea, llevaron al control de las cárceles sin baños de sangre. Esto, como dije, es una información oficial, no nos consta como periodistas. Sin embargo, hay muchísimas denuncias de los presos que indican que atentan contra los derechos humanos. En este momento estamos ya con toque de queda ya más reducido, un horario muchísimo más reducido, desde las 2 de la mañana a las 5 de la mañana, solo 3 horas, y solo en determinadas ciudades. También recordar que pasamos por un feriado, el feriado de carnaval, donde no hubo noticias relacionadas con las cárceles, se supone que todo está en paz. Más o menos este es el contexto a grandes rasgos de lo que pasó en Ecuador en este mes. Claro que sí, muchísimas gracias, Mijaela. También, pues, vuelvo y reitero, damos la bienvenida al doctor Jorge Núñez, codirector del Observatorio de Prisiones de Ecuador, cofundador de Caley 2 de la Universidad de Cuenca y actualmente se desempeña como profesor de antropología de la Universidad de Ámsterdam. Entonces, doctor, también, pues, darle la bienvenida y quisiera arrancar rápidamente con una de las preguntas que tenemos hoy en nuestro contexto, en nuestro medio de comunicación, y que atravesemos internamente en una emergencia carcelaria también desde nuestro país. Entonces, a grandes rasgos, ¿cómo describe el doctor la situación actual en las cárceles de Latinoamérica, Colombia?
y en términos de capacidad y condiciones de vida para los internos. ¿Cómo lo describiría usted, doctor? Muchísimas gracias. Buenas tardes y buenos días allá, David, y qué gusto estar con Mijaela, a quien conozco desde Cuenca. A ver, yo, como te digo, yo he hecho antropología de cárceles en Ecuador. Entonces, conozco internamente el proceso de transformación del encierro carcelario en Ecuador. Sin embargo, también yo empecé a hacer etnografía carcelaria en 2004 en el penal García Moreno, y básicamente gente con la que yo trabajé y colaboré en esa época ha estado ahora presa en Colombia o ha estado presa en Perú. Una de las cosas que sabemos es que las cárceles en la región presentan características similares, sin embargo, tienen lógicas muy particulares en cada país. Entonces, lo que te voy a compartir es un poco el problema en Ecuador y ver a partir de ahí cómo podemos pensar Colombia. Nosotros en el Observatorio de Prisiones estamos recibiendo denuncias de violaciones de derechos humanos todos los días. Y violaciones de derechos humanos perpetradas por militares que, como dijo Mijaela, en este momento están tomando el control de las cárceles del país. Recientemente, CDH, que es una de las organizaciones que conforma el Observatorio de Prisiones 593, que es el observatorio al que yo pertenezco, ganó un habeas corpus precisamente porque los presos estaban siendo torturados y siendo violentados sus derechos humanos. Ahora, ¿cómo entender esto? Lo primero es falso que las bandas prisioneras tenían el control de las cárceles y el Estado no tenía ningún control y había una lucha entre el Estado y las bandas por las cárceles. Las bandas prisioneras en el Ecuador crecen gracias a la intervención del Estado. Y crecen fundamentalmente porque la policía empezó a hacer inteligencia policial antinarcóticos dentro de las cárceles y a reclutar a los jefes de las bandas para hacer dicha inteligencia policial. Entonces, la gobernanza criminal que existe a partir de 2017 a 2019 se le denominó en jerga policial la paz caliente. La paz caliente consistía en intercambiar privilegios con los jefes de bandas por información antinarcóticos, y por eso también en Ecuador lo que vemos es un incremento de los decomisos de drogas. ¿Okay? ¿Qué es lo que creó esto? Esto rompió el código prisionero, por ejemplo, que yo documenté. Mi primer libro, Cacería de Brujos, es básicamente una etnografía analizando los mecanismos que usaban los internos en cárceles en donde no había presencia estatal para evitar la violencia. ¿Y cuáles eran esos mecanismos? Esos mecanismos eran, por ejemplo, tenían 3 y 4 días de visitas. Esos días de visitas son los días en los que se comerciaba. Cada preso tenía una suerte de emprendimiento prisionero. Habían elecciones cada 6 meses de los caporales, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque las elecciones lo que les permitía es una rotación lo suficientemente rápida para que no sea el más fuerte, el más rudo, el que más pega, el que mandaba dentro de los pabellones. Había un mercado de celdas, entonces las celdas eran compradas y vendidas y pertenecían a los internos y los internos iban vendiendo cuando salían. Ahora, esa es la cárcel del abandono social clásica neoliberal, digamos. Es básicamente bodegas humanas, les botaban ahí a las personas que encarcelaban, pero las personas de ahí autogestionaban a partir del emprendimiento su vida y a ellos les convenía mantener la paz porque eran los días que hacían comercios, los días que producían el dinero para poder pagar su estancia en la cárcel. Recuerden, el gobierno no les daba la comida suficiente, ellos tenían que autogestionar todo. Entonces, la cárcel de la autogestión, el emprendimiento prisionero. Pero con la reforma de 2014 se construyen 3 cárceles gigantescas en Ecuador, en Cotopaxi, en Guayas y en Azuay, que son las cárceles regionales. Y estas megacárceles tienen mucha más capacidad, ¿no es cierto? Antes de la reforma, la cárcel más grande tenía 2.000 personas, ahora ya tenemos cárceles de 4.000. Estas cárceles funcionaron en el primer año. El primer año había una estructura institucional, el Ministerio de Justicia, y empezó a haber un reacomodo. Pero realmente en 2017, en 2015 se crea la unidad del Ultramundo, que se llamaba, era una unidad de policía, de inteligencia policial, y se empieza el reclutamiento de la población penitenciaria para hacer inteligencia antinarcóticos. En 2017,
Lo que empezó en 2015 con un plan de 7 personas reclutando internos, para 2017 eran 70 personas, 3 casas de confianza y todos reclutando sobre todo a los grandes jefes de las bandas. Ahora, obviamente cuando entraron en 2021, lo que encontraban es cárceles con galleras, con suites, con una piscina de tilapias en Guayaquil, y básicamente los jefes de las bandas prisioneras, en el caso, o del crimen organizado, como los choneros, en el caso de la cárcel de Guayaquil, tenía completo control. ¿Por qué? Porque las celdas las vendía él, porque él extorsionaba a los presos, porque nosotros hicimos un estudio en 2021 con Caleidos, y básicamente lo que determinamos con una encuesta a los familiares es que un familiar en el Ecuador paga entre 150 y 240 dólares mensuales como mínimo para mantener a un interno en la cárcel. Ahora, esto que hizo el Estado, que es básicamente delegarle al crimen organizado la gestión prisionera, rompió el código prisionero de nadie colabora con la ley. Porque esa era la regla antes. Y ahora lo que sabías es que los grandes jefes estaban colaborando con la ley. Entonces, esta suerte de delegación al crimen organizado lo que hizo es convertir a la cárcel ecuatoriana en la mejor herramienta de reclutamiento de gente para el crimen organizado. Y crecieron tanto que ni ellos mismos sabían. Los choneros se llaman a sí mismos una firma, por el término en inglés firm, ¿no es cierto? Una corporación criminal. Y lo que empezaron es a dar franquicias de control territorial afuera. Y es por eso que en Ecuador aparecen las extorsiones, y aparecen las extorsiones con distintas formas en distintos lugares. Nosotros hemos hecho trabajo de campo, por ejemplo, en Esmeraldas, y había un jefe del narcotráfico que pagaba por todas las fiestas religiosas. Y la comunidad y este jefe del narcotráfico tenían una relación relativamente pacífica. Pero cuando empieza a haber una guerra por los territorios, incluso dentro de las mismas bandas, muchas de las matanzas que se dan son choneros peleando contra choneros por el control territorial de las cárceles afuera. Cuando gana el presidente, y perdón que me extendí un poco, pero solo es para darles una gran foto. Cuando gana el nuevo presidente Daniel Noboa, vemos dos cosas. Uno es que decide que ya no le cree a la policía. El gobierno de Moreno y el gobierno de Lazo habían trabajado directamente con la policía y los militares tenían un rol secundario. Estaban afuera de las cárceles. El presidente Noboa no le cree a la policía y cambia de estrategia, y son los militares los que entran a las cárceles y la policía se va afuera. ¿Por qué? Porque habían demasiadas información de que hay narcogenerales y de que la policía está totalmente involucrada en el negocio. Ahora, si tú te pones en los zapatos de un preso común, en el régimen anterior, era el Estado delegándole a los jefes mafiosos las cárceles, y tú tenías que pagar y ser extorsionado. Y te podían pegar y atentar contra tus derechos humanos. Ahora, igual la gente está teniendo que pagar, porque igual la gente tiene que pagar para poder sobrevivir adentro, pero ahora quien viene y te pega por parte del Estado son los militares. Entonces, si tú eres un preso común, el Estado es el que te sigue pegando y atentando contra tus derechos humanos. El problema es también que el nuevo gobierno tiene digamos, las redes sociales se han convertido en el lugar de la propaganda, y lo que tenemos es una coreografía de la seguridad y una coreografía del castigo, en donde la gente básicamente está por popularidad. O sea, el presidente, lo grave que está pasando en el Ecuador es que el presidente es más popular mientras muestra más abusos. El viceministro de gobierno dijo que era una estrategia comunicacional sacar a niños, a adolescentes, siendo pintados del pelo, haciéndoles cantar, haciéndoles raspar. Entonces, si esa es una estrategia comunicacional, es básicamente hacer del castigo un espectáculo. Entonces, tú ya te imaginarás cómo están las poblaciones prisioneras. Entonces, para nosotros desde el observatorio es sumamente grave. La militarización no es una solución a largo plazo, y básicamente lo que está incrementando es lo que ya tuvo Colombia: los falsos positivos, los arrestos. 7,000 arrestos en un mes. 7,000 arrestos con una población penitenciaria de 30,000 personas. ¿Dónde está esa gente? Entonces, en este momento, si tú vives en un barrio pobre en el Ecuador, ¿no es cierto? Porque además lo que debemos saber es que nuestras fuerzas de seguridad, y esto sí, atraviesa Latinoamérica, son extremadamente racistas. Entonces, hay gente que está completamente vulnerable. Hemos incrementado la vulnerabilidad de poblaciones que son racializadas y que son estigmatizadas y que son asociadas con la pobreza. Eso.
Claro que sí, doctor Jorge. En ese orden de ideas, ¿cómo, o bueno, en qué medida cree que la declaración de emergencia carcelaria impactará positiva o negativamente en la situación de los internos en los países de Latinoamérica? En este caso en Ecuador, en este contexto en Colombia. ¿Cómo puede esto impactar de forma negativa o positiva? Bueno, yo creo que los decretos de emergencia son herramientas que lo que nos deben mostrar es un plan para desescalar la violencia, claro, y eso no estamos viendo. Lo que estamos viendo son narrativas bélicas de una guerra, esto es una guerra contra el terrorismo, esto es una guerra contra el crimen organizado. Y realmente no estamos discutiendo las cosas importantes. Latinoamérica tiene que seriamente, como región, empezar a discutir la regularización de la producción de cocaína. Porque si nosotros seguimos respondiendo a los intereses de Washington, básicamente la lógica siempre ha sido la misma desde Estados Unidos. Necesitamos atacar la producción y no importa cuántas guerras creemos allá. Sabemos que además sigue entrando droga, tenemos otras crisis, porque Estados Unidos ahora tiene la crisis del fentanilo, estimulamos que se mande la droga a Europa. Entonces, yo creo que el debate sobre la regularización es mucho más importante que el debate sobre las emergencias carcelarias. Las cárceles necesitan ser despobladas. La mayoría de gente está por delitos no violentos. La gente entra a la industria del narcotráfico en busca de trabajo. Yo he documentado la vida de personas desde 2004 y es casi imposible salir de las economías ilegales una vez que uno está dentro de las economías ilegales. Entonces, el problema en Latinoamérica es que usa la cárcel como un mecanismo de gestión punitiva de los problemas sociales: desempleo, pobreza, falta de educación. Mientras sigamos haciendo eso, mientras nuestro Ministerio de Cárceles o nuestro Ministerio de Gobierno sea realmente el encargado de administrar poblaciones enteras, no vamos a salir de esto. Entonces, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, nosotros desde el observatorio y desde Caleidos hemos propuesto innumerables veces, debemos despoblar las cárceles. Le doy un ejemplo. Las mujeres, que en su 95% están por delitos de narcotráfico, muchas veces son mulas. Cada vez que hay una masacre, en Ecuador ha habido 12 masacres en los últimos 2 años. Cada vez que hay una masacre, rompen los pabellones y entran. Y son abusadas sexualmente, son golpeadas, son maltratadas. ¿Qué le cuesta al Estado en este momento indultar a toda esa población porque no puede salvaguardar sus vidas? E igual, tenemos una población muy alta de gente que no está por delitos de narcotráfico. Tenemos una población penitenciaria que en su gran mayoría está secuestrada por bandas prisioneras que fueron fomentadas por el Estado ecuatoriano. Lo que no debemos olvidar es que la violencia que estamos viviendo, el Estado ha sido protagonista y nuestra crítica debe estar dirigida ahí. Y la segunda cosa es que una cosa es el nivel operativo del narcotráfico, choneros, lobos y todos estos. Pero ¿dónde está, por ejemplo, cuando uno ve el incremento del 30% de cocaína que se destina a Europa? Y ese incremento tiene que ver con las aduanas. Y las aduanas, la forma en la que se manda, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura del gobierno de Lasso otorgó cientos de licencias de exportación de banano a Europa para empresas fantasmas. Entonces también debemos empezar a seguir el dinero, a ver cómo se lava el dinero. Algo que ha cambiado literalmente en el Ecuador es que antes las élites se dedicaban más al lavado del dinero, ahora ya están trabajando en las rutas. Y algo que me dijo a mí en 2004 una persona que estaba presa, que era de la vieja guardia del narcotráfico en Cali, me dijo: mire, la diferencia entre el narcotráfico en Colombia y en Ecuador es la siguiente. Esto dijo él, no yo. Dice: en Ecuador el narcotráfico ha hecho ricos a los más ricos. En Colombia un par de pobres se hicieron ricos. Total. Y ahí enfatiza algo muy especial el doctor Jorge Núñez. Les pongo en contexto a Mijaela, le pongo en contexto al doctor Núñez. Pasó esto hace 2 días y por eso declaran emergencia carcelaria en Colombia, porque exactamente en Valle del Cauca, el departamento capital Cali, lastimosamente, ciertas bandas criminales asediaron, por decir,
con un plan pistola a los guardias penitenciarios de dichas cárceles o de la cárcel allí en el departamento. Adelantaron ese plan pistola y pues ultimaron a dos guardias del IMPET y también atentaron con agentes de tránsito que realmente no tienen nada que ver en un contexto ya de cárceles, sino que es tratar de buscar un plan de un plan de choque al Estado, al gobierno, a las autoridades para que pues de algún modo bajen la guardia. Precisamente estas bandas tienen comunicaciones internas y dan órdenes para que sus diferentes bandas delincuenciales puedan hacer eco y puedan hacer presencia en las diferentes calles. Y muchos se ven involucrados en el tema carcelario. Entonces, carcelario y de narcotráfico, ¿sí? Precisamente se ven involucrados en temas de narcotráfico estas personas. Entonces, ahí enfatiza algo muy importante el experto Jorge Núñez en estos temas de crisis carcelaria y cómo se conecta lo que es Colombia, Ecuador y diferentes países latinoamericanos que vivimos en crisis, lastimosamente, en sobrepoblación y temas de narcotráfico en las distintas cárceles. Precisamente quiero enfatizar una pregunta también a nuestra corresponsal aliada Mijaela. ¿Cuál es el contexto que ha llevado a Ecuador a retomar el control de sus cárceles, ¿no? Y una segunda, ¿qué sucesos desencadenaron la ola de violencia en Ecuador hace un mes exactamente allí en Cuenca y en diferentes estados, Mijaela? Bueno, digamos que la retoma de las cárceles se dio ya en las últimas 3 semanas. Ya cuando, digamos que ya no se podía más, cuando estábamos muy asustados de todo lo que podía pasar. De hecho, acá en Cuenca, y eso sí les relaté a ustedes, hubo varias detonaciones. De hecho, el líder de los Lobos dijo que ellos habían hecho esas detonaciones para de alguna forma llamar la atención y que no habían puesto en peligro la vida de ningún civil. Y bueno, o sea, a raíz de todo esto se retomaron, a raíz también del decreto de las Fuerzas Armadas, entraron a las cárceles y en un par de días retomaron el control. Bueno, también decirles y añadir una situación bastante grave, que es la situación económica en el país. Todo esto, digamos, se da en un contexto de una crisis financiera sin precedentes. Se supone que, bueno, había una propuesta de subida del IVA del 12 al 15%, de alguna forma para atajar esta escasez de líquido en el país. De hecho, en el último mes, en el mes de enero, se pagaron solo a las Fuerzas Armadas, a los policías, y aparte de los profesores y médicos, digamos, al sistema de salud, y aún deben sueldos de otros funcionarios públicos. Se está sugiriendo también, bueno, ya hubo la propuesta de un referéndum para aprobar una ampliación de penas para delitos graves como homicidios y tráfico de armas, así como el refuerzo, digamos, de las funciones de seguridad del ejército en las cárceles, cosa que sí se ha podido dar, digamos, en este contexto de crisis carcelaria y sin que se necesite una consulta popular. Más o menos así está en el contexto, digamos, en este tiempo, a partir de todo lo que pasó el mes pasado. Y como dijo Jorge, esto no es nuevo. En el año 2021 también hubo una crisis. Sin embargo, no salió a la calle, se quedó dentro de los muros de las cárceles y bueno, esta vez el contexto fue diferente, porque hasta una cadena de televisión supuestamente fue atacada por los delincuentes. Bueno, esto se ha puesto mucho en duda. Hay quienes ponen en duda, digamos, esa toma
de televisión, de la cadena TC Televisión, y bueno, también hubo una falta de información o una exacerbación de información por parte de los medios digitales, quienes indicaban acontecimientos que no tenían nada que ver con las bandas delictivas. Por ejemplo, acá en Cuenca, en el centro de Cuenca, indicaban que estaban disparando cuando eso no era así. Un desadaptado lo que hizo es mandar unos cohetes y bueno, asustó, ¿no?, a la gente. De hecho, ese día, en la tarde de ese día, ya no había absolutamente nadie en las calles, todo el centro cerrado, tiendas cerradas, y había así un pánico social tremendo. Eso fue, digamos, lo que desencadenó todo este pánico social, y lo que también hizo que la gente confiara de alguna forma en las Fuerzas Armadas. Eso también una cosa sin precedentes, ¿no? La gente empezó a salir a dar comida, alimentos, y apoyar a los militares, a pesar de que la imagen que veíamos, militares en carros de Fuerzas Armadas, tipo guerra, con armas, me parecía un poco salido, digamos, del contexto, pero bueno, la gente sí aplaudía este hecho. Claro que sí, Mijaela. Y para el doctor Núñez, una pregunta creo que crucial y que, mejor dicho, nos genera suspicacia en cierto modo a nosotros. Las medidas específicas que se están tomando para abordar la emergencia carcelaria y mejorar las condiciones en las cárceles en América Latina son apropiadas. Y sería apropiado poner un contexto o tomar un modelo de cárcel como lo hace el presidente Bukele. ¿Es apropiado? O sea, lo que sabemos de los investigadores que han analizado el caso de El Salvador es que Bukele llega a un acuerdo con una de las maras más grandes y empieza a perseguir a las otras, ¿no es cierto? Eso es al menos lo que dicen los antropólogos y sociólogos que trabajan allá. Mire, a mí lo que me preocupa en la región, y esto es súper importante de considerar, no sé si sigo nomás, David. Ok, a mí lo que me preocupa en la región es que los casos que vemos con Bukele o que vemos con Noboa o que vemos con Milei, es que estamos sustituyendo el concepto de legitimidad por el concepto de popularidad y estamos confundiendo ambos. Y sobre todo en materia de seguridad eso es bastante peligroso, porque la definición clásica, digamos, sociológica del Estado es que parte del Estado lo que significa es tener el monopolio de la violencia legítima. Entonces, es las fuerzas militares para defender la soberanía y la policía para defender el orden público. Y esa es la violencia legítima que tiene el Estado. Sin embargo, hemos pasado a una idea de el monopolio de la violencia popular. Entonces, en este momento, mientras la violencia militar sea popular, vale, crece el Estado. Y eso es algo que debemos empezar a cuestionarnos. Ahora, tampoco podemos culpar a la ciudadanía de encontrarse desorientada, asustada. Digamos, tuvimos un estallido de violencia que nunca habíamos visto en Ecuador. Pero claro, una vez que el miedo, porque el miedo también no es neutral, el miedo se gestiona políticamente. Entonces, si el miedo se canaliza hacia popularizar las imágenes bélicas, tener militares en las calles, sentirse más seguro por eso, básicamente es una forma de disciplinamiento. Lo que debemos pensar siempre es que todas estas decisiones tienen sus efectos en una década. Entonces, Ecuador en este momento está asociando la sensación de seguridad con tener militares en las calles. Y eso es grave. O tener esta cuestión de éxito, ¿no es cierto? Uno no puede dejar de pensar estos fenómenos políticos de la seguridad sin tomar en cuenta todas las masculinidades que se encuentran atrás, ¿no es cierto? Las figuras de estos presidentes fuertes, estos presidentes jóvenes que saben tomar decisiones, que son una mezcla de influencer y emprendedor.
en donde la política y la discusión política se traslada de las luchas sociales hacia quien tiene más efectos comunicacionales. Entonces, el modelo Bukele es un modelo de popularidad política basada en la represión estatal. ¿Ese es el modelo que queremos seguir? No creo, al menos yo no. Entonces, también depende a qué ciudadano usted le pregunte. Habrá ciudadanos que sí. La democracia, lamentablemente, y las democracias representativas y las democracias liberales, para muchas personas no significan nada. Significa elegir diputados o significa que los ricos se hagan más ricos y ir a elecciones. Entonces, también creo que la crisis de seguridad es una crisis democrática y debemos enfrentarla como tal. Claro que sí, doctor Núñez. ¿Cómo se percibe la relación entre la política antidrogas y la crisis carcelaria, especialmente en términos de la población carcelaria relacionada con delitos de narcotráfico? Quizás ya lo ha ido abordando en este espacio de entrevista, pero pues específicamente en esa pregunta, doctor Núñez. O sea, las cárceles latinoamericanas son completamente funcionales a las políticas antinarcóticos de Washington, que han fallado en los últimos 50 años. Entonces, nuestras cárceles son básicamente el resultado del deterioro también de esa política. Porque lo que sabemos es que la política antidrogas, tal como está concebida, produce crimen organizado, no lo ataca. Y lo que no podemos negar es que en el Ecuador se ha constituido un gran fenómeno de crimen organizado. Existe el crimen organizado, pero el crimen organizado no existe en ningún lado del mundo. No existe en los Balcanes, no existe en Italia, no existe en la India, sin la participación del Estado y las élites políticas. Y el problema que tenemos en Ecuador es que cada vez es más difícil distinguir entre el crimen organizado y la gente que está en el Estado. Claro que sí, doctor Núñez. En cuanto a Mijaela, em, ¿cuál es la propuesta del presidente para abordar la escasez de policías y militares allí en Ecuador? Que pues claramente esto se vio como muy reducido, ¿no? Al momento de dar correspondencia. Algo similar también está pasando en Colombia en cuanto a la reducción de fuerzas estatales, fuerzas de mitigación contra el delito y fuerzas de reducción en cuanto a este tema de guardias penitenciarios. En Colombia, atravesamos también ya por décadas, años, de que se han visto en una crisis los guardias penitenciarios en cuanto a partes económicas, en cuanto a esta parte de pie de fuerza. Entonces, ¿cómo podemos mitigar de algún modo esa parte y podemos reforzar esas fuerzas que de algún modo agrupan a estos reos en las diferentes cárceles? David, mira, estaba leyendo hace un momento una noticia que indica que ya se va a preparar, hoy mismo se va a decir la fecha de la consulta popular que está prevista, digamos, aquí en Ecuador. Una digamos, de las políticas públicas del presidente es que haya una consulta popular relacionada con las Fuerzas Armadas, en fin, con una serie de situaciones que piensa que va a llevar a un mejor país y a un mejor control de las cárceles, de las poblaciones carcelarias, pero también a la par estaba leyendo que esta consulta popular iba a costarnos al país 60 millones de dólares. ¿Por qué no esos 60 millones de dólares no invierte, digamos, en políticas públicas a favor de estas poblaciones que realmente siempre se han visto, o sea, históricamente se han visto desfavorecidas? Llega a la cárcel el más pobre porque no tiene las formas de poder defenderse, porque el Estado nunca se ha encargado de este tipo de población, y que no es una reforma, digamos, nunca se ha hecho una reforma a las cárceles, sino más bien el que entra a la cárcel entra para especializarse, digamos, más en delincuencia, porque eso es lo que le ofrecen las cárceles, porque desde el más chiquito hasta el más grande son corruptos, y de hecho eso se ha visto en las cárceles
ecuatorianas y no hay no pueden reformarse, digamos, los presos. Y eso es terrible. Y otra cosa que estaba proponiendo el presidente, que fue el tema de la subida del IVA, que todavía no está resuelto eso. Bueno, la Asamblea rechazó, pero entiendo que hay otros mecanismos que hacen que se suba el IVA a los productos y que eso también, digamos, ofrezca una situación económica un poco más amplia. Ecuador en este momento no tiene dinero ni siquiera para, como dije, para pagar los sueldos de los funcionarios públicos y de hecho hay presupuestos que han sido rebajados de una manera drástica. Entonces, tanto en salud como en educación, en fin, hay un montón de reducciones a los presupuestos públicos y esto sin duda va a llevar a una crisis aún mayor. Yo diría que la crisis carcelaria no está aún resuelta. Bueno, hay un control de las Fuerzas Armadas, pero esto, digamos, hay una aparente calma. No sé, Jorge sabrá más que yo y conoce más del tema, pero esto siempre hay una situación que vuelve, digamos, a una situación más problemática todavía. Claro que sí, Mijaela. Por último, para cerrar con el doctor Núñez, ¿cuáles podrían ser las posibles soluciones a largo plazo para abordar la sobrepoblación y mejorar las condiciones en las cárceles colombianas y en los países latinoamericanos? Algo importante ahí también para mirar una brújula, una perspectiva, ¿cuál sería también el mejor modelo carcelario a tomar si es de Asia, Norteamérica, Suramérica? No sé, cuál sería como esa mejor perspectiva, incluso desde Europa, donde está en este momento el doctor Núñez. Bueno, yo viví año y medio en Noruega, que es reputado por tener el mejor sistema penitenciario del mundo. Pero Noruega también tiene la mayor tradición abolicionista de las cárceles. Y su sistema funciona porque el principio es no construir cárceles, no tener cárceles y buscar cualquier alternativa para evitar las cárceles. Entonces, las cárceles son lo último que se hace. El confinamiento no es la forma de resolver los problemas. Ahora, ¿qué hacemos en contextos en donde la violencia ha escalado a los puntos que ha escalado en nuestros países? Uno es darnos cuenta de que mucha de la gente que está en las cárceles por delitos de pobreza, o lo que denominan las feministas los delitos de pobreza, que es gente que entra a las economías ilegales a través de las economías, a través de no tener trabajo, no tener empleo, estar destituida de la sociedad. Entonces, esa es una de las cosas que debemos hacer, es despoblar las cárceles de esas personas. Eso no es difícil, eso necesita solo un buen sistema de información penitenciaria. Ahora, ¿cuáles son las penas o cuáles son los procesos de reinserción o de castigo, lo que decide el Estado? Y de ahí con los delitos más graves, por ejemplo, con cuestiones, ¿qué modelo carcelario necesitamos para enfrentar el crimen organizado? Esto quería decir que la pregunta realmente es, ¿podemos o no podemos usar la cárcel para desactivar el crimen organizado? ¿Ya? Y entonces ahí lo que debemos ver es, ok, ¿cuántas personas de los bancos donde se están lavando el dinero están en este momento presas? En Ecuador, ninguna. ¿Cuántas personas de las empresas que lavan dinero a través de intervenciones inmobiliarias están presas? En Ecuador, ninguna. Entonces, lo que sabemos empíricamente es que las cárceles funcionan para meter presos a la gente que está en las redes operativas. Estas redes operativas son las que ya sabemos que la cárcel está funcionando para eso. Cuando uno crea un modelo penitenciario basado en la rehabilitación, lo que debe estar pensando es cómo voy a sacar a esta gente de la cárcel. Eso quiere decir que las personas que entran, ¿cómo les desmovilizo? ¿Cómo hago para que no salgan y al siguiente día vuelvan a tener que...? Y ese es un trabajo que tiene que enfocarse en la salida. Pero estamos haciendo lo contrario. En Ecuador le entregamos las cárceles a los policías, que están entrenados para meter gente a la cárcel, no para sacar gente de la cárcel. Entonces, cada vez que había un motín o una masacre, construían otra cárcel de máxima seguridad.
Llegamos al absurdo en Ecuador de que ya salían los ministros a decir vamos a construir, porque cada vez mataban más gente y ya construían la cárcel de máxima seguridad y esta era, vamos a construir una cárcel de máxima super seguridad. ¿Ya? No, ya no tenían formas de hacerle que sea de más seguridad. Construían cárceles dentro de cárceles. Y lo que debemos debatir es cómo vamos a sacar a la gente. Si vamos a usar la cárcel para desactivar el crimen organizado, lo que debemos saber es qué vamos a hacer con la gente que esté durante esos años para que no vuelva al crimen organizado. El momento de la privación de la libertad. Entonces, lo que debemos debatir en el modelo, que debe ser un modelo propio, no podemos copiar a los otros, es, ok, ¿cómo va a ser la transición? ¿Cuáles son las capacidades, las destrezas que debe aprender? Las discusiones dentro de la rehabilitación son muy parecidas a las discusiones que tenemos en la universidad. Pero son instituciones que están en crisis. El problema que tenemos ahora en la universidad es, seguimos formando doctores que no van a encontrar trabajo cuando salgan. ¿Ya? Entonces, si ves, son discusiones que debemos tener al interior de la institución. En el caso de las cárceles, la gran discusión es cómo vamos a transicionar. ¿Cuál es el tiempo, la proporcionalidad de la pena? Debemos empezar a hablar con criminólogos y con los abogados. La proporcionalidad de la pena en tanto un castigo, pero también la proporcionalidad de la pena en tanto cuánto tiempo necesito. Porque si tú dejas a una persona mucho tiempo en la cárcel, haces exactamente lo contrario de lo que quieres hacer, que es reinsertarle a la sociedad. Evitas, institucionalizas a esa persona de tal modo que el único hábitat en el que puede subsistir es una cárcel. Y esto hemos visto mucho, yo he documentado como antropólogo, gente que no quiere salir de la cárcel, porque en la cárcel ya compró su celda, porque en la cárcel tiene su negocio, porque en la cárcel aprendió a sobrevivir. Lo que menos quieres es población en tu sociedad que la única forma que conoce de sobrevivir es en el confinamiento. Entonces, lo primero que debemos hacer es buscar todas las medidas alternativas, dejar la cárcel al último, y cuando nos ponemos a discutir la cárcel, la pregunta es, ¿cómo vamos a sacar la gente? No cómo vamos a meter. Esa es una pregunta que deben hacerse los policías. Claro que sí, doctor Núñez. No sé, a Mijaela como periodista, si le surgió una última duda en cuanto al doctor Núñez que desees hacerle. Yo soy alumna de Jorge, realmente concuerdo totalmente con lo que dice. Y otro problema grande, digamos, ahora de los países vecinos es el presidente ecuatoriano dijo que iba a expulsar a 1.500 presos extranjeros de las cárceles ecuatorianas para evitar, digamos, de alguna forma el hacinamiento. Y bueno, entre estos presos hay muchos colombianos, no sé exactamente cómo han visto también ustedes el anuncio del presidente, y creo que ya ha enviado en algunos presos hacia Colombia y Venezuela. Gracias, Mijaela. Doctor Núñez, un mensaje para Colombia y más que mensaje, una sugerencia y a nivel latinoamericana en este contexto de estas crisis carcelarias para cerrar. Creo que los países latinoamericanos necesitan sentarse a conversar como región cómo salir de la guerra contra las drogas. Y esa conversación es difícil porque es cómo salir de la política imperialista de Estados Unidos. Entonces no es una pregunta fácil, pero al menos si la experiencia ecuatoriana puede enseñarnos algo, es que controlar la seguridad desde las embajadas norteamericanas de los países de Latinoamérica nos va a producir más violencia. Y en este momento lo más preocupante que tenemos con el nuevo presidente es que es aún más pro política norteamericana. Es decir, ahorita el Ecuador está en un problema diplomático gigantesco con Rusia, porque el presidente decidió entregar armamento ruso a Estados Unidos, catalogándolo como chatarra para ser enviado a Ucrania. Entonces creo que realmente necesitamos volver a tener foros de discusión. Y esto no es de que todos los presidentes sean de izquierda o todos los presidentes sean de derecha. Esto no tiene nada que ver con el espectro ideológico. Esto tiene que ver con pensar regionalmente los problemas de seguridad y cooperación. Y que Latinoamérica
es percibido, es visto y es abordado por otras regiones y otros países en el mundo como tal, ¿cierto? Yo fui entrevistado como 4 veces en Noruega sobre Ecuador porque estaba llegando cocaína. Pero antes de eso no salía ninguna noticia en Noruega sobre Ecuador, antes de que empiece a llegar cocaína. Y todas las veces que me preguntaban era, ¿usted cree, doctor, que es porque están consumiendo más cocaína los jóvenes en Noruega que hay violencia en el Ecuador? Y le dije, no, eso es absurdo. Hay más violencia en el Ecuador porque hay una guerra contra las drogas, porque hay un negocio de armamento, porque hay un montón de contratistas privados que no tienen que ver con el incremento del consumo de drogas entre sus jóvenes. Porque ese es el otro discurso, y este es un discurso que a mí me parece muy peligroso. El nuevo discurso, porque hasta los 2010, la idea norteamericana era, tenemos que atacar la producción porque ahí es donde viene la droga, ¿no es cierto? Entonces vamos a atacar la producción. Ahora la narrativa es, tenemos que atacar el consumo, porque la gente que se está pegando sus líneas de coca son los que realmente están alimentando al crimen organizado. Y hay esta moralización del problema de la economía ilegal de la cocaína, en donde le echan la culpa al consumidor. Pero lo que no vemos es toda la gente, toda la industria militar que está detrás. O sea, Israel, la industria militar israelí, le ha vendido al Ecuador un montón de tecnología militar. Y no solo, entonces, yo creo que tenemos que ser muy críticos y debatir críticamente. Entonces, si realmente estamos pensando que el consumo es lo que está incrementando la violencia, presentemos los datos. Veamos realmente las cosas. En términos, los otros temas que también se han tratado en relación a la industria de la cocaína son los temas de deforestación, que son ciertos. Tenemos que discutir eso. Los otros temas son los de lo que ha pasado, lo que pasó en Colombia, por ejemplo, el trabajo de ustedes. Tienen esta antropóloga fabulosa que es Gloria Pérez, que lo que ha hecho es mostrar cómo el sistema de préstamos gota a gota está relacionado con la gente que fue desplazada por los paramilitares en el Caribe colombiano. Y como los propios desplazadores ahora son los que le prestan plata a la gente que fue desplazada de sus fincas, y esa gente, y como por ejemplo, cómo han comprado las tiendas, y entonces pasan en la moto y le cobran todo. Entonces, mientras el Estado siga permitiendo que el crimen organizado sea una empresa de extraer rentas de la gente pobre, está siendo cómplice. Claro que sí, doctor Jorge Núñez, codirector del Observatorio de Prisiones de Ecuador, cofundador de Caley 2 de la Universidad de Cuenca y profesor de antropología actualmente en la Universidad de Ámsterdam. Agradecerle por este espacio y tener como esta perspectiva de las cárceles en Latinoamérica, perdón, y en Colombia también en especial, que pues estamos decretados en esta emergencia. Muchísimas gracias por tener esa voz experta aquí en este espacio, doctor Núñez. Gracias, David, y qué gusto verte, Mijaela. Un gusto. Mucha suerte. Perfecto, doctor Núñez, muchísimas gracias. Y también agradecerle a Mijaela Padín, corresponsal aliada de Periodismo en Redes de Ecuador, y pues distintos medios de comunicación allí en sitio en Cuenca. También agradecerte por este espacio, Mijaela. Un abrazo, siempre a las órdenes. Perfecto, entonces les deseo una excelente noche a Ámsterdam y Mijaela una excelente tarde ya. Que estén muy Chao. bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un gusto.